También decía, el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra, duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz porque ha llegado la siega. Decía también, ¿con quién compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembre, pero una vez sembrada crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderle. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se los explicaba todo en privado. Buenos días, amado Padre Celestial, Jesús amigo, Santo Espíritu de amor, Mamá María, querida familia del cielo. Damos gracias por este nuevo día que podemos empezar en su presencia, pidiéndole a Dios que nos ayude a ser esos sembradores de su reino, de su evangelio, y así cumplir nuestra misión de amar hasta el extremo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días para todos. Soy Leonor Rubiano, de la familia Verbunday, en la ciudad de Pereira, Colombia. Y hoy vamos a orar con este Evangelio de Marcos 4, 26, 34. Marcos 4, 26, 34, que forma parte de las llamadas parábolas del reino. Y así vemos, ¿cierto?, en esta primera parábola que Jesús Maestro, por medio de metáforas y comparaciones, explica a los discípulos cómo es el reino de Dios. Porque sabemos que el pueblo de Israel y los mismos discípulos esperaban un rey, pues como los que ellos conocían, ¿cierto? Así fuerte, guerrero, poderoso, un rey que los protegiera de los otros reyes de los otros pueblos que los habían dominado. Entonces, desplegando su pedagogía de amor, Jesús asume el reto de mostrarles el reino de su Padre. Un reino que pues era muy diferente al que ellos, digamos, conocían. Y esto, por lo tanto, era un desafío, ¿cierto? Un desafío de hacerles entender este misterio tan grande e inaccesible aún para nosotros. Y aquí en la familia Verbunday hay varias formas de anunciar el reino. Y una de ellas es estas pautas. Y entre nosotros hay varios docentes que sabemos lo que significa el reto de cada día, tratar de llevar lo que sabemos, ¿cierto?, nuestras disciplinas académicas, digámoslo así, a las personas que quieren aprender. Y eso supone, pues, como estar en modo creatividad diaria, porque sabemos que los procesos de aprendizaje son diferentes en cada persona. Igual que ocurre con los procesos de fe, porque la fe no es pues no es algo mágico, ¿cierto? No se da de un día para otro. Entonces, Jesús, Maestro de Maestros, sabe que esto es así, y por eso se vale de muchos recursos para hacernos entender a qué se refiere cuando nos habla del reino y elevarnos de esa cotidianidad hacia la trascendencia. Y tomando su propia experiencia de vida campesina, entonces es cuando nos dice que el reino es como un sembrador que siembra el grano en tierra, y así él duerma o se levante, el granito va germinando. Ustedes tal vez recuerdan, o sea, algunos los más mayores, no sé, los jóvenes si todavía se hará eso en los colegios, pero nosotros nos ponían a hacer como un experimento que era envolver un granito de frijol
en, en, una, en un algodón húmedo y ponerlo como en una vasijita de cristal transparente, en un frasquito, para ir viendo el proceso de germinación, y teníamos que anotar pues todos los días para llevarle al profesor o a la profesora lo que había pasado, ¿cierto? Entonces notamos, bueno, que al segundo día le salieron unas raicitas, al tercer día unas hojitas, después el tallito, bueno, en fin. Pero yo ahora caigo en cuenta que lo que pasaba de noche, pues obviamente no lo escribíamos. Entonces eso se quedaba como sin saber qué ocurría. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que en el silencio y en lo oculto de la noche, el granito seguía su proceso, ¿cierto? La semillita seguía creciendo. Y así es el reino de Dios. Para explicarlo, Jesús se vale entonces del método del contraste, al oponer esa semilla pequeña con la abundancia de la cosecha final. Este proceso de crecimiento de la semilla es guiado por Dios hasta su plenitud. La siega, la cosecha, y todo se da de manera segura y misteriosa, como el germinar y crecer de una semilla. Pero a veces nos llega la tentación del desánimo, de la impaciencia, porque parece que el mal se impusiera, como que no se viera pues ese fruto abundante. A mí me ha pasado esto, viendo digamos la violencia en nuestro país, tanta injusticia, las guerras en Gaza, en Ucrania. Eso pues me conmueve, ¿cierto? Y tanto dolor al ver tantas personas desplazadas, refugiadas, migrantes, niños, en estas situaciones tan extremas, pues eso causa dolor en el corazón, ¿cierto? Entonces también me detenía en el versículo 8 de este evangelio, que dice: la tierra da fruto por sí misma, primero hierba, luego tallo, espiga y después fruto abundante. Y entonces yo me preguntaba, ¿a quién representa la tierra? Y la respuesta en oración era la iglesia, a la iglesia. Porque empezó así de manera casi invisible, ¿cierto? Recordemos Pentecostés, un grupo pequeño y temeroso de hombres, ¿cierto? Los apóstoles con María. Pero cuando reciben el Espíritu Santo, salen, se llenan de valentía para anunciar el Evangelio de la misericordia. Y después este pequeño grupo va creciendo y se fortalece como el tallo. Y miren, ¿cierto? Todos los frutos que ha dado, la abundancia de la iglesia, que empezó así pequeñita, escondida, y hoy está prácticamente extendida en toda la tierra. Pero también dice que por sí misma, como si no hubiera una causa. Y esto pues es algo aparente, porque el crecimiento progresivo de la semilla sabemos que se debe a la gracia de Dios, a su acción oculta e invisible en nuestra vida por medio de su palabra y los sacramentos. Podemos decir que una vez sembrado el reino de Dios por Cristo en la tierra, llegará a su plenitud sin que ningún poder pueda impedirlo, como leemos en Mateo 24:35. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Entonces el reino de Dios crece en la historia de la humanidad a partir de un sembrador inicial que es Dios y su obrar misterioso en la iglesia. Pero en esta relación también se da el misterio del esfuerzo o sacrificio, que en este caso sería todo lo que implica el trabajo del campesino, a pleno sol, con lluvia, plagas, el terreno y los factores externos que son claves para un buen fruto y que afectan el buen obrar del sembrador. Es decir, que para que nuestra salvación tenemos que estar atentos a nuestras obras, como nos dice Santiago 2:14. ¿Qué provecho sacamos cuando
decimos que tenemos fe, pero no lo demostramos con nuestro obrar. O sea, que el crecimiento del reino de Dios también depende de nosotros y específicamente de nuestra libre voluntad. En el sembrador vemos la actitud del campesino que siembra confiado en que su trabajo no será en vano, y esta confianza en la buena tierra y la fuerza de la semilla es lo que lo mantiene en su dura y ardua labor. ¿Quién más que una persona de campo para valorar los alimentos que están en su mesa? Porque sabe todo el esfuerzo y días de espera que representan del duro trabajo, nacen la confianza y la esperanza. Nosotros como persona de fe somos sembradores del Evangelio y hacemos todo lo posible, pero ante nuestros límites y fragilidad confiamos en la bondad y misericordia de Dios. El resultado final depende de Él y esto es lo que nos sostiene cada día, con sus contrariedades, pero especialmente en los momentos de tribulación. Había un santo que aconsejaba actuar como si todo dependiera de nosotros, pero sabiendo que en realidad todo depende de Dios. En conclusión, el reino de Dios necesita sembradores del Evangelio, como he titulado estas pautas, para hacerse realidad, porque nuestra pequeñez y los graves problemas del mundo, si los sumergimos en la fuerza y poder de Dios, no habrá ningún obstáculo porque la victoria de Dios es segura. Hoy en oración los invito a preguntarnos, ¿cuál es el aporte que hago para anunciar el reino de Dios al cual estamos todos llamados? ¿Es mi vida testimonio de fe y abandono en Dios? Para todos, les deseo una feliz oración de la mano de nuestra familia del cielo y nuestra Madre María. Feliz y bendecido día.